Mis queridos hermanos, es un gusto poder saludarles, en este caso desde nuestra querida congregación, donde acostumbrábamos reunirnos a adorar a Nuestro Señor, a orar, a estudiar su palabra. En estos tiempos que tenemos estas dificultades de poder juntarnos, no así es poder estudiar su palabra, no así poder meditar sobre las Escrituras. Y en la serie de videos que venimos llevando, estuvimos meditando sobre la importancia de la oración. Hemos hecho a través de la apasionante carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde hemos visto en los primeros puntos, en los primeros capítulos, él hablando de cómo se cumple el plan santo de redención, de salvación del Padre a través de Jesucristo hacia su pueblo. Y en capítulo 6, Pablo da su última exhortación diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hace esta exhortación el apóstol Pablo de manera como una iniciativa, como un inicio de después de lo que iba a hablar, que era sobre la guerra espiritual, sobre lo que nosotros como creyentes estábamos pasando. Y muchas veces algunos no son conscientes de esa guerra. Como estamos viviendo en este mundo material, en este mundo temporal, físico, no dimensionamos que también somos ya ciudadanos del reino celestial, del reino espiritual. Y dice Pablo que en esa vida espiritual que nosotros sufrimos guerras, que el diablo usa todas sus fuerzas, todas sus astucias, su artimaña de manera a dañarnos en nuestra vida espiritual. Por eso es que nosotros debemos de tener conciencia de que somos vistos como una presa para él. Anda como león rugiente buscando devorar. De manera que es necesario que nuestra fe mantengamos firme en Jesucristo. Que podamos siempre estar en esa roca, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una de las formas es tener equipados en la fe, tener todas las armaduras, y por otro lado es la oración constante. Y muchos de nosotros, como hemos visto, la oración tomamos de una manera muy equivocada, muy lejana a la enseñanza de la Escritura. Quisiera ver contigo que acá Pablo habla de que debemos de orar y suplicar en el Espíritu. Y cuando habla en el Espíritu, habla de que debemos de entender a Dios. Quiero ver contigo un ejemplo que narra Juan en su capítulo 4, hablando de la conversación que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos de adorar. La mujer samaritana y los samaritanos en ese momento adoraban a un Dios que ellos no tenían idea de qué forma debían de hacer. Pensaban hacer correctamente, pero acá el Señor Jesucristo en el versículo 22 le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros no podemos caer en ese error. Por medio de la revelación de las Escrituras, Pablo, como apóstol, nos ha dicho de que es necesario que nosotros oremos en todo tiempo, en todo tipo de oración. Nosotros no podemos depender de solamente estar en este templo para poder nosotros estar en oración, estar en el estudio, adorar al Señor, sino que la oración debe ser algo permanente y continuo, no como el entendimiento de la samaritana, que pensaba que Dios habitaba simplemente en un templo hecho por hombres. Por eso, si nosotros estamos teniendo en estos tiempos un aislamiento, eso no es motivo para nosotros dejar la oración. Más aún, como dice el Señor Jesucristo, acá la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Y así enseñó Pablo, diciendo que la oración debemos nosotros hacerlo en el espíritu. Hacer en el espíritu es entender a Dios, que es espíritu. Y saber delante de quién estamos, del Dios poderoso, del Dios santo, y que merece que nosotros estemos en máxima reverencia,
en santo temor delante de Él. Y que nosotros estemos siempre en un estado donde clamemos siempre a Él. Ese es lo que Pablo dice a la iglesia. Esa es la enseñanza que nosotros como congregación debemos de recibir, de permanecer siempre aferrados, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que este mundo que estamos pasando, vamos sufriendo dardos del maligno que va buscando por sobre todas las cosas flaquearnos, entibiarnos, llevarnos hacia una decadencia en nuestra fe. Es, mis hermanos, mis anhelos a que nosotros podamos pelear la buena batalla con las armas que el Señor mismo nos ha dado, haciendo en santa reverencia delante de Él toda oración. Y oremos por nuestra congregación, oremos por nuestros hermanos unos por el otro. Y así de esa forma poder contemplar y adorar a nuestro único y santo Dios que merece nuestra adoración permanente. Señor les bendiga, hermanos.